principal sospechoso, quien había intentado instaurar la hipótesis de un suicidio. Sin embargo, las pericias lo desmintieron. Con el correr de las horas, la fiscal Verónica Novoa, a cargo del Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil de San Martín, ordenó los peritajes correspondientes. Si bien en un primer momento la fiscal dispuso la carátula de averiguaciones de causales de muerte, tras el análisis de las pruebas y la recolección de testimonios de los familiares de la víctima, cambió la imputación por homicidio agravado por el vínculo, al determinar que el adolescente fue quien le disparó a Chamorro y le causó la muerte. Así las cosas, el femicida quedó a disposición de la justicia. Y como todas las semanas, seguimos horrorizándonos con la falta de seguridad que tenemos. Por un lado, ya no se respeta absolutamente nada, o sea, roban a plena luz del día, en pleno centro de un barrio como San Justo. No les interesa absolutamente nada, nadie hace nada porque, a ver, ¿dónde están las fuerzas de seguridad en ese momento? ¿Que no vieron que entraron a robar? ¿No vieron que estaba cometiéndose un asalto? Y por el otro lado siguen matándonos. Sigue habiendo femicidios. No queremos más femicidios, basta de muertes. Queremos seguir vivas, queremos que no nos sigan matando. ¿Qué se hace? ¿Qué hacen para evitar esto? ¿Seguimos siendo víctimas las mujeres de los femicidas? ¿Seguimos siendo víctimas de la violencia de género? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Dejo abierto el micrófono para que vos te comuniques con la palabra basta de violencia. 11 60 37 70 36. Te escucho. El 2 de abril de 1982, tropas argentinas desembarcaron en las Islas Malvinas con el fin de recuperar la soberanía que en 1833 había sido arrebatada por fuerzas armadas de Gran Bretaña. A pocos días del desembarco y toma de las islas por parte de la tripulación argentina, la entonces primera ministra de Inglaterra, Margaret Thatcher, envió una fuerte dotación de militares ingleses para dar respuesta y desplazar la milicia argentina. El conflicto bélico resultó ineludible. Si bien fue corto, duró alrededor de 2 meses y medio, tuvo resultados contundentemente trágicos: 649 bajas argentinas y más de 500 suicidios motivados por secuelas y traumas de posguerra. El desalentador escenario político y social y económico que Argentina protagonizaba en ese entonces funcionó como principal motivación para que la dictadura cívico-militar decidiera, de forma apresurada y sin mayores estrategias militares, realizar un acto patriótico y heroico que mejorara su imagen como gobierno. Sin embargo, el fracaso y la derrota de las tropas argentinas deterioró aún más su imagen. A grandes rasgos, la realidad de la guerra de Malvinas no fue otra que la de una clara desventaja de la milicia argentina frente a las fuerzas inglesas, que estaban mejor preparadas y contaban con un armamento superior en fuerza. Nuestros soldados, jóvenes que fueron alistados de forma obligatoria y otros que lo hicieron voluntariamente, fueron mantenidos en precarias condiciones durante los meses en que se produjo la guerra. La falta de comida, de armamento, de comunicación, de directivas claras y coordenadas precisas fueron monedas corrientes para una misión de semejante calibre. En noviembre del 2000, a través de la Ley 25.370, el día 2 de abril fue declarado Día de los Veteranos y Caídos en Malvinas, en homenaje a todos los combatientes caídos y los sobrevivientes de la Guerra de Malvinas y sus familiares. Fuerzas militares argentinas, a la orden del jefe del Estado, Leopoldo Galtieri, y formadas mayoritariamente por jóvenes con escasa instrucción militar, intentan la recuperación de las Islas Malvinas, Sandwich y Georgias del Sur, lo que logran en un principio. Galtieri es quien ordena el desembarco en las Islas Malvinas, junto a aviones de transporte con destino a Puerto Argentino, en la isla Soledad. Durante la jornada
la Junta Militar emite 9 comunicados dando por iniciada la recuperación del territorio argentino usurpado a manos de los ingleses. Cuando la noche caía el 1 de abril, el Santísima Trinidad, que transportaba todo el comando de anfibios y buzos tácticos, comenzó a maniobrar arriando los botes hacia la costa y, pese a las dificultades del clima, se alcanzó la costa a las 23:30 horas. Se dividieron en 2 columnas. Una se dirigió al destacamento de los Royal Marines, soldados de la Marina Británica, confirmándose más tarde los datos de inteligencia que el sitio estaba desocupado. La otra columna siguió con el objetivo de la casa del gobernador, llegando a rodearla apenas pasadas las 6 de la mañana, al mando del capitán Pedro Giachino, el cual ordenó al teniente García Quiroga que voceara el siguiente mensaje, instando a la rendición británica. Mr. Hunt, somos marinos argentinos. La isla está tomada. Los vehículos anfibios han desembarcado y vienen hacia aquí. Hemos cortado su teléfono y le rogamos que salga de la casa solo, desarmado y con las manos en la cabeza, a fin de prevenir mayores desgracias. Le aseguro que su rango y dignidad, así como la de toda su familia, serán debidamente respetados. Al no tener respuesta desde la casa, se decide intimar con una granada de mano, a lo cual responden desde adentro que el gobernador estaba saliendo. Luego de esperar unos minutos, Quiroga insistió con su discurso, mientras que esta vez le respondieron con una ráfaga de ametralladoras. Era evidente que debían tomar medidas, ya que se encontraban muy expuestos en la posición que habían tomado, a lo cual deciden entrar, dando el paso inicial a la carrera para embestir la puerta de la casa. El capitán Giachino y secundándole Quiroga embisten la misma, y seguido de esto caen ambos soldados. Giachino estaba malherido. Más tarde fueron retirados los heridos y llegaron los jefes de las fuerzas argentinas. Busser, Monerau y Roscoe entraron para hablar con Hunt, gobernador británico en ese momento, el cual hostilmente se negó a darles la mano. ¿Por qué toman las islas?, preguntó Hunt. A lo que Busser replicó: desembarcamos en la misma forma en que ustedes lo hicieron en 1833 y mis órdenes son desalojarlos a usted y a las tropas británicas para restituir el territorio a la soberanía argentina. Dubitativamente, pero obligado por la circunstancia, junto a la aprobación de los mayores que lo acompañaban, Hunt ordenó la rendición de las tropas a su cargo, y así culminaba con éxito la Operación Rosario, y las Malvinas, después de 150 años, volvían a formar parte de la soberanía nacional argentina. Fallece más tarde el capitán Giachino, primer héroe de la Guerra de Malvinas. Este es un homenaje a todos los combatientes que cayeron y a todos los que siguen, que son sobrevivientes de esta guerra sin sentido que fue la Guerra de Malvinas. Llega el otoño y con el otoño llegan las alergias. Sí, eso que te hace tan mal durante estos meses, de los arbolitos o diferentes tipos de alergia. Pero yo tengo la solución para vos. ¿Sabés cuál es? Sí, aceite de cannabis. Aceite de cannabis Sol Verde Up. Y la solución a tus problemas de alergia. Cannabis. Inauguraron la primera biofábrica de cannabis medicinal. La puesta en marcha de la primera biofábrica nacional de cannabis medicinal es un hecho. Funcionará en el Parque Industrial Privado de San Vicente, en la provincia de Buenos Aires, y está orientada a la investigación y producción de conocimientos sobre esta planta con fines médicos y científicos. La iniciativa surgió a partir de un convenio entre el Centro de Investigaciones del Medio Ambiente y las firmas Acción Médica e Incubo Growtech, avalado por el Ministerio de
Salud de la Nación. Tras su inauguración se relocalizaron unas 200 plantas provenientes del cultivo experimental que funciona en la Facultad de Ciencias Exactas de la Universidad Nacional de La Plata. Con ellas se estudiará el desarrollo, la genética y las distintas cepas para, en una etapa posterior, trabajar en conjunto con laboratorios interesados en producir medicamentos a partir del cannabis. Cabe destacar que San Vicente es un distrito pionero en la temática, ya que ahí se dictó la segunda ordenanza del país en materia de regulación del cannabis y se creó el Programa Integral de Usos de Cannabis Medicinal que funciona desde el 2019 en el Hospital Local Ramón Carrillo. Cáñamo. El cáñamo y su materia prima, la marihuana, provienen de Cannabis sativas. Esta especie de una sola planta abarca miles de diferentes variedades y cepas cultivadas para diferentes propósitos. Durante siglos, el cáñamo ha estado estrechamente relacionado con la historia humana, satisfaciendo una gran variedad de necesidades. La fibra, las semillas, las flores y los tallos de cáñamo han desempeñado un papel muy importante en acontecimientos históricos en todo el mundo. Colón, por ejemplo, nunca hubiera podido llegar a América sin las resistentes cuerdas y velas de cáñamo, y a lo largo de la historia la educación en China fue fomentada por el uso de papel de cáñamo barato para difundir información. Finalmente, el cáñamo ha proporcionado alivio medicinal a millones de personas durante los últimos 5.000 años. Sin embargo, en 1961, Naciones Unidas incluyó al cáñamo en una lista negra, dando por resultado una prohibición mundial sobre el crecimiento de cultivo. El THC, que es el contenido de cannabinoide psicoactivo, fue descubierto en 1964 y se unió a la lista de sustancias prohibidas en 1968. No fue hasta 20 años más tarde que científicos en Francia, que tienen una fuerte tradición en el cultivo de cáñamo, desarrollaron cepas con un contenido de THC muy bajo, permitiendo que la planta pudiera volverse a utilizar para alimento, telas y materiales de construcción, entre otras, sin complicaciones legales. Ese desarrollo científico fue acompañado con un fuerte cabildeo en el Parlamento Europeo, resultando finalmente en nuevas regulaciones, permitiendo que países de la Unión Europea pudieran cultivar cáñamo industrial con un THC máximo de 0.3%. El cáñamo industrial se define actualmente como cepas con menos de 0.3% de THC. Cepas con un nivel inferior al 0.3% son elegibles para ser registradas en el catálogo común de la Unión Europea de las especies de plantas agrícolas que pueden producirse con un cultivo industrial. A pesar de que la industria del cáñamo ha logrado grandes avances en los últimos años, todavía no hay suficiente conciencia entre los políticos, los funcionarios y las autoridades públicas. Esto significa que la legislación se queda atrás, así como las normas para el cultivo y procesamientos de cáñamo. Inconsistencias en la metodología utilizada para el análisis de muestras y el requisito de garantizar el contenido también frenan el progreso. Pero el cáñamo ofrece una amplia variedad de beneficios que van desde la creación de empleos y desarrollos económicos a ciertas aplicaciones médicas y de bienestar. También se utiliza para fabricar excelentes tejidos y ofrece una alternativa sostenible a la industria de la construcción. Como cultivo, el cáñamo es preferentemente sostenible, absorbe el CO2 y ha demostrado ser eficaz como un remedio a la deforestación. Los beneficios ambientales del cultivo del cáñamo son: mejora la estructura del suelo, funciona como un buen régimen biológico para los agricultores, no se necesitan productos químicos, protege el suelo contra la erosión, es un cultivo de rotación ideal, previene la deforestación. El cáñamo puede sustituir productos de madera. Gracias a que el cáñamo, si se procesa de manera apropiada, puede ser un cultivo de alto rendimiento, presenta la promesa de desarrollo en zonas rurales en declive. También ofrece una excelente oportunidad para desarrollar economías distribuidas, altamente localizadas, donde los vecinos negocian entre sí. Con un excelente cultivo de rotación puede ayudar a diversificar la producción agrícola local y proporcionar empleos locales. Las flores de cáñamo tienen aplicaciones en productos herbales para la salud y belleza y en el mercado de alimentos, sobre todo en el té verde. Los alimentos basados en semillas de cáñamo ofrecen un contenido equilibrado de importantes
nutrientes. Las flores y hojas de cepa de cáñamo legal no contienen THC psicoactivo, pero sí cannabidiol, CBD, y cada vez más estudios demuestran sus efectos positivos sobre el sistema inmunológico. Se ha demostrado eficaz para el insomnio, problemas digestivos, dolores de cabeza,